35. Un viaje al corazón de Dios. Vamos caminando ya durante 34 reflexiones anteriores. Esta es la número 35. Desde que nos tomó este viaje al corazón de Dios, donde se basa en los atributos de Dios. Hoy estamos reflexionando sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios. En la reflexión pasada leíamos Romanos 5:1. Ahora vamos a leer 5:1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Debería ser esa la experiencia de cada uno de nosotros, el gozo, el gloriarnos en el Señor, el estar plenamente agradecido con Dios por esa obra redentora que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario, porque eso nos hace merecedores, o nos hace tener una esperanza, una oportunidad de regresar a una relación personal con Dios. Recordemos que Dios es uno y es único. No es que haya un solo Dios, nada más, sino que es el único. No hay más. Uno consigo mismo e indivisible. Y la misericordia de Dios es simplemente Dios siendo misericordioso. Simplemente. La justicia de Dios es simplemente Dios siendo justo. El amor de Dios es simplemente Dios amando, amoroso. La compasión de Dios es simplemente Dios compasivo. No se trata de algo que sale de Dios. No, más bien es algo que es Dios. Una diferencia grande. Más bien es algo que Dios es Dios. La inmutabilidad de Dios. O sea, que no cambia, no se le sorprende, no se le mueve, no se le manipula, simplemente se acepta o se rechaza. Si se acepta, se tiene los beneficios de él. Si se le rechaza, se tiene la sentencia que ya está establecida por él. Punto. Y aquí, de esta manera, se responde la pregunta que se decía anteriormente: ¿cómo puede Dios ser justo y seguir justificando al pecador? Ahí entra en Jesucristo, que fue el que realizó la redención en favor de la humanidad, y que eso hace que la justicia de Dios nos declare salvos, libres, con derecho a seguir viviendo, con derecho a entrar en esa relación personal con Dios. Porque la compasión fluye de la bondad de Dios y sin embargo hace una cosa justa. O sea, Dios
es congruente con lo que merece el malvado también. Es congruente con lo que merece el malvado. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona a un malvado, también es justo hacerlo. Dentro de esa relación que decíamos anteriormente, aceptar la redención de Jesucristo o rechazarla. Quien la acepta, es perdonado, pero sigue siendo malvada la persona, pero perdonada. Si la persona rechaza la redención en Jesucristo, es malvada, pero no es justificada, no es perdonada. Entonces hay dos resultados diferentes. El veredicto de ese juicio es que a uno se le declara culpable por no haber aceptado la redención en Jesucristo. Y al otro se le declara libre por haber aceptado la redención en Jesucristo. Entonces, esto es congruente con la naturaleza de Dios. Porque a pesar de ser justo, es misericordioso. A pesar de ser justo, es bondadoso. Va con su naturaleza. No rompe con ella. Entonces, de esa manera, Dios está actuando como Dios. Simplemente. Pero tenemos que verlo desde allá, de Él. No desde nuestra idea conceptual. No desde nuestros sentimientos. No desde nuestros anhelos, humanamente hablando, sino desde la posición de Dios. Dios es justo. Su cónyuge puede ser una persona rezongona. Su mejor amigo puede estar distante. Puede haber pleitos en marcha de muchas partes, entre muchas personas. No obstante, Dios siempre es el mismo. Dice Pablo a Timoteo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo Él. Ese es parte del caminar, en ese viaje hacia el corazón de Dios. Dios actúa siempre de acuerdo a sus atributos de amor, justicia, misericordia, bondad, gracia, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, soberanía, etc. Él siempre va a actuar de acuerdo a ellos. ¿Por qué? Porque siempre Dios actúa como Dios. Vuelvo a repetir, no podemos manipularlo. Lo que podemos es recibir las promesas que Él ya nos hizo. O rechazar las promesas que Él ya nos hizo. Y el que cambia es uno, no Dios. Y aquí vienen dos preguntas muy interesantes. Al pensar en esto, ¿no le alegra no tener que entrar a hurtadillas en el cielo por una ventana del sótano? Que muchas veces se piensa que se va a entrar así. ¿No le alegra no estar yendo a obtenerlo como algunas personas obtienen un título profesional? Simplemente vamos a la segura en Jesucristo de obtener ese beneficio, esa bendición de la
justicia de Dios de ser libre de condenación. Que Dios nos bendiga.